San Marcos, el evangelista Marcos, aquel joven que le costó un disgusto y más de un disgusto y peleas, sobrino de Bernabé, amigo de Saulo, Pablo de Tarso, donde en un momento de la historia, cuando predicaban el evangelio, hay una ruptura, ¿verdad? Y Pablo se va con Timoteo y Bernabé con su sobrino. Y ahí el evangelio se parte, se propaga por dos sitios diferentes. Joven evangelista en aquel tiempo, cuando 20 años más tarde, según las escrituras, pues vuelve a haber una conexión de Marcos con Pablo. Tráeme a Marcos, dice Pablo en una carta, porque ahora le necesito. Había madurado, habían pasado 20 años, y quiero compartiros algo que Marcos escribió, ¿verdad? Que Marcos estuvo, que Marcos vio, aquel joven, y compartirlo con vosotros. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 51. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del 46 al 51. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bien, este hombre vemos que era y fue un ejemplo de lo que tiene que hacer todo aquel que busca a Jesús. Él, en su oscura soledad y profunda pobreza, que no veía nada, imagínate un ciego. Cierra tú los ojos por un momento e intenta andar a un lado y a otro. Solo ves oscuridad. Pensó y llegó a estar persuadido de que Jesús era el Hijo de David. Aunque aquel ciego no podía gozar de la vista, pero hizo un buen uso de su oído. Tenía su otro sentido abierto, escuchando a ver quién pasaba, a ver quién venía, esa multitud, ese ruido, ese estruendo de tanta gente. ¿Quién viene? No veo, pero mi sentido del oído lo pongo al 100%. No gozaba de vista, pero puso 100% su oído. Si no tenemos todos los dones, usemos por lo menos aquellos dones que tenemos para poder escuchar, para poder ver, para poder sentir al Señor. Buscó al Señor bajo el precio de su desaliento.
Nadie hacía caso de sus clamores. Él chillaba al Mesías. Él chillaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie oía su voz. Tuvo oposición también a su deseo. Muchos le decían que callase. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sé quién eres. El ciego Bartimeo. Nadie hacía caso de él, pero él insistía y tenía su oído perfectamente abierto para escuchar el momento exacto que pasara el maestro por su lado. Era solo un mendigo ciego. Solo un mendigo ciego que mendigaba cuando pasaba la gente por al lado. Y a este le bastaba solamente buscando al Señor. Esto vino del mandato del Señor, que le mandó llamar. El Señor le oyó. Tanto gritó, deseaba. Aunque la gente le mandaba callar. Pero el Señor le mandó llamar. Y mira, hay varias clases de llamamientos que vienen a través de los hombres. Cuando el Señor Jesucristo quiere llamarnos, Él nos llama. Él nos llama. Jesús se levanta para buscarte. Es levantado en alto para que todos los que le miremos a Él podamos recibirle y podamos recibir la vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 15. Vamos a leerlo un momentito. Porque el Evangelio le es predicado a toda criatura. Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que él vino a salvar todo aquello que estaba perdido. Y este hombre buscó al Señor, aún sin ver. Usaba lo que tenía, el oído era lo que le funcionaba. Usó esta herramienta, esto, para poder conocer el paso del Señor. Así que el llamamiento particular a los trabajados y a los cargados, el Señor también los llama. Muchas son las promesas del Evangelio para el pecador, para el dolorido, para el cansado, para el que está afligido, para el que está pasando por dificultades, para el que tiene problemas en el trabajo, en la economía, en la familia, en el hogar. El afligido. Isaías 55:7. Es un llamamiento del Señor particular para ti y para mí. Vamos a leer 55:7. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos malos, y volvamos al Señor, que el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No una ni 7, sino hasta 70 veces 7, dice el Señor, que hay que perdonar. Y Él es el primero en que nos perdona cuando vamos a Él. El llamamiento ministerial es usado también por el Señor, que envió a sus siervos, respaldados por su autoridad. El Señor envía también a sus siervos. Él es bueno y para siempre su misericordia. Pero el Señor no se contentó con buenas palabras de aliento, el ciego, sino que buscó al Señor. A veces contentarnos con buenas palabras no basta. El ciego se levantó, lleno de esperanza, allí tirado, ¿verdad? Pidiendo limosna. Se levantó, dejó su postura de mendigo para poder recibir la salvación del Señor. A veces, hermanos, hermanas, amigos, debemos levantarnos. Debemos de estar alerta a cuando el Señor pase por nuestro lado y clamarle a Él: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces el Señor pasa por al lado nuestro. Quizás seamos ciegos espirituales, pero sí tenemos oídos para poder escucharle. Quizás somos sordos, pero tenemos vista para verle. Muchas veces pasa el Señor por nuestro lado. Y somos nosotros los que no sabemos ver, oír, cuando el Señor viene a buscarnos, a despertarnos del letargo. Debemos de levantarnos y estar alerta, como aquel hombre, lo podéis imaginar,
Mucha gente pasando y él levantado, el ciego sin vista y caminando. ¡Hijo de David! Ten misericordia. Seguramente iba golpeando con uno y con otro. Y la gente le decía, cállate ya, hombre. Pero él insistía porque quería la salvación, quería la sanidad. Él sabía que el Señor podía sanarle. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Dejó su capa y todo lo que le impedía ir al Señor. También nosotros, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor, dejar nuestros hábitos, de todas aquellas cosas que nos impidan hallar al Señor, de todas aquellas cosas que llevamos nuestra carga de pecados. Clama a mí, yo te responderé. Ponemos nuestros 5 sentidos alerta al Señor, el hombre de Galilea. Como dice la canción, el hombre de Galilea va pasando, déjale que te toque. A veces nosotros mismos impedimos poder ser hallados por el Señor. Este ciego dejó la capa y todo lo que le impedía y se levantó y fue a buscarle, aún con su ceguera, con su enfermedad. Y vino a Jesús, aún dentro de su oscuridad. Él se dejó guiar por la voz del Salvador. Expuso su caso al Señor. Señor, que reciba la vista. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Estemos pendientes a cuando pase el Señor por nuestro lado, para que tu problema, para que tus problemas que tienes en tu vida puedan ser escuchados por el Señor. El ciego tuvo que levantarse e ir a Él, y no hacer caso de la gente, aunque la gente le decía, cállate ya. Él no hacía caso, solo miraba, intentar escuchar al Señor. Y escuchó el Señor el clamor del ciego Bartimeo. El Señor se volvió, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Recibió salud. Tu fe te ha hecho sano. Y obtuvo una vista perfecta y fue completamente curado. Y mandó que le llamasen. Con este mandato Jesús administró y dio instrucciones al ordenar a aquellos que habían tratado de impedirlo que se acercara a aquel hombre ciego. El Señor también nos da instrucciones a nosotros. Nos enseña aun cuando Él no necesita nuestra ayuda, también nos enseña. Él no va a permitir que le regateemos nuestros servicios. Que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Así como el Señor, el ciego Bartimeo se acercaba al Señor y a aquella gente le decían, cállate. Nosotros tenemos que ayudar. Si alguien clama al Señor, búscale, llévalo al Señor. Dile, yo te voy a presentar al Señor. No hagamos como aquella muchedumbre, cállate. Y no griten más, deja al maestro, ¿verdad? Aunque nosotros no podamos curar o dar la salvación,
a nuestros ciudadanos, conciudadanos, vecinos, pero debemos de traerlos al lugar donde están los medios para ser sanados, para ser curados. No pongamos piedra de tropiezo en las personas para que sean llevadas hasta el Señor. El éxito de este mundo viene tan solo a aquellos que se muestran al Señor. ¿Podemos nosotros esperar la salvación si no nos ponemos con esta actitud? Hay que mostrarse al Señor, hay que ir al Señor. Y cuando alguien quiera acercarse al Señor, hay que tomarle y llevarle a donde está la verdadera fuente del agua viva. La gracia hace al hombre ser resuelto, sanado, como este mendigo lo fue, hasta alcanzar a Jesús y obtener la vista. Tengo que verle. Quería ver a aquel ciego y vio conforme a su fe, porque clamó al Señor. Un visitante en la sala de espera dijo: tengo que verle a una personalidad pública. Le dijeron: usted no puede verle. Le dijo el ujier. Pero el hombre esperó en la puerta y salió, y un amigo le dijo: usted no puede ver al amo, pero yo puedo consultarle y traerle la respuesta. No, dijo él, que estaba necesitado. Me quedaré toda la noche en la puerta, pero le veré a él mismo. Solamente necesito verle a él. No es extraño que por fin, después de muchos desaires de la gente, obtuviera su propósito. Con mucha mayor razón, el pecador no dejará de obtener audiencia con el Señor Jesús si vamos a Él. Si quieres obtener gracia, la podrás obtener. Si no quieres que te rechace, no te rechazará. Dios está esperando. Las cosas que tú quieras, el Señor vendrá. Si tú quieres que el Señor venga, clama a Él. Apresúrate hasta que encuentres a Jesús y lo encontrarás. El ciego no hizo caso de la gente. A veces la gente somos piedra de tropiezo. No le importó nada lo que le dijera. Cállate, no chilles. La mujer del flujo de sangre, aunque pasaban miles de personas, ella no se dio por vencida. Si lograre tocar el borde de su manto, seré sana. No hagamos caso de la gente cuando se ponen por delante y ponen piedra de tropiezo. Porque si Dios te escucha, Dios para, vuelve y va a ti y viene a ti. ¿Qué quieres que te haga? Así que el Señor nos guíe, que seamos fuertes, que en los momentos de dificultades estemos ahí, pendientes del Señor, porque Él pasa por nuestro lado tantas veces y no sabemos ver, no sabemos escuchar, no sabemos atender cuando pasa el Señor por nuestro lado. Así que, hermanos,
que nos valga para tenerlo en cuenta, que muchas veces Él está a nuestro lado, Él está pendiente y somos nosotros los que no sabemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga esta semana que viene, si Dios quiere.